Una cuestión fundamental de cara al futuro gobierno es el manejo de la política tributaria que no depende pues solamente de la SUNAT, que al final de cuentas es una administradora de impuestos, sino de un trabajo entre el gobierno y el Congreso, probablemente. ¿Con qué planes llegan ustedes o llegarían ustedes a un eventual gobierno en el APRA en materia de política tributaria, en materia de presión tributaria, en cuanto a la extensión de esa presión tributaria también a una masa mayor, y teniendo en cuenta también el problema de la informalidad y el contrabando? Lo primero que hay que hacer para generar espacio político para una verdadera reforma tributaria es demostrar que ese gasto se va a trabajar con eficiencia, con transparencia y con descentralización. Punto número 1. Hecho esto, y esto hay que hacerlo inmediatamente, con medidas muy claras, podemos mencionarlas dentro de un momento, viene el tema de la reforma tributaria, porque sin duda ese gasto solo se puede financiar sanamente con ingresos tributarios. La propuesta del Partido Aprista no es crear nuevos impuestos, no es tampoco aumentar las tasas que ya están bastante altas, sino trabajar por ampliar esa base en 3 frentes. Primero, para ampliar la base tributaria y combatir la evasión y la elusión, tenemos que conocer la información que permita hacer una adecuada fiscalización. Y hoy no se produce eso. Para este tema planteamos 3 cosas. Número 1, una identificación tributaria universal. Hoy en día solamente tenemos RUC algunos. Y lógicamente eso impide que la autoridad tributaria pueda hacer el mapeo y el cruce de información para evitar que se produzca elusión y evasión. Segundo, creemos que temas como, digamos, el proceso de uso de comprobantes de pago debería estimularse. Los comprobantes de pago, tanto a nivel de personas naturales como personas jurídicas, deberían tener estímulos para que yo o cualquier empresa los utilice como deducción de gasto a efecto del pago de su impuesto a la renta. Y tercero, creemos que, y esto es perfectamente posible, que en un determinado momento, algunos de los impuestos que hoy se cobran por adelantado, creando un grave problema de capital de trabajo en las pequeñas y microempresas como el IGB, se puedan cobrar en el momento en que se realiza la transacción. Y eso nos permitiría generar un efecto positivo. Nosotros proponemos fortalecer los organismos reguladores porque nos interesa básicamente fomentar la competencia, reprimir la competencia desleal, ¿no? Evitar la captura del regulador y del Estado por los lobbies políticos y empresariales para construir una auténtica economía de mercado, ¿no? La competencia, se supone, va aparejada con la eficiencia. Cuando hay oligopolios, cuando hay monopolios, por ejemplo, las tarifas públicas, ¿no?, son caras, son tarifas de monopolio, son tarifas de oligopolio, y eso, por supuesto, afecta el bienestar de la población. Y estamos contra eso. Por eso planteamos, ¿no?, estas políticas institucionales de fortalecimiento de los organismos reguladores y también de Indecopi. Eso es claramente, ¿no es cierto?, una propuesta para combatir, ¿no?, estas fallas de mercado que hay en nuestra economía. Por el lado de la tributación, para nosotros la tributación es un instrumento, ¿no es cierto?, es un instrumento. ¿Cómo aumentar la presión tributaria? ¿Y para qué aumentar la presión tributaria? Nosotros queremos recuperar por lo menos 2 puntos de la inversión pública, 2 puntos porcentuales del PBI. La inversión pública ha colapsado en el país. De estar en un promedio de 5% en el primer lustro de los 90, ha bajado a cerca de 2.8, 2.9%. Queremos que la inversión pública aumente, recupere ese promedio del primer lustro de los 90, porque necesitamos escuelas, necesitamos agua y saneamiento, ¿no? La inversión pública, ¿no?, al colapsar, ha generado, pues, ha acrecentado, exacerbado este déficit de infraestructura. Entonces, para ello queremos una reforma integral tributaria. ¿Cómo hay que hacerla? Los aspectos administrativos, yo creo que hay acuerdos. Efectivamente hay que ampliar la base tributaria, combatiendo la elusión, la evasión. Efectivamente hay problemas de información, ¿no? Queremos también nosotros revisar las exoneraciones sectoriales y regionales. Queremos eliminar aquellas que no cumplen su cometido y mantener solo las que cumplen su cometido, ¿no? Pero lo que más nos importa es tener un sistema tributario equitativo, progresivo. El sistema tributario que tenemos ahora es inequitativo. Es resultado de esa reforma tributaria de los 90 que privilegió el peso de los impuestos indirectos. 79% de la recaudación total es explicada por los impuestos indirectos.
Nosotros partimos, como ocurre en cualquier economía moderna del mundo, de que deben pagar más impuestos los que ganan más, los que tienen más. Entonces planteamos una reforma tributaria que en el proceso, a lo largo del tiempo, vaya aumentando el peso de los impuestos directos en el total. Y planteamos, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo en los combustibles, por ejemplo. Ese es un impuesto indirecto. Tiene una incidencia sumamente crucial dentro del comportamiento de precios, ¿no? Así es. ¿Lo mantendrían ustedes? ¿Lo cambiarían ustedes? Hay que ir en el proceso, digo, modificando la composición. Como la presión tributaria es tan baja, 13.8, 13.9% del Producto Bruto Interno, no podemos drásticamente modificar desde el inicio la estructura de la tributación. Hay que ir, a medida que aumente la base, ¿no?, tributaria, a medida que se eliminen las exoneraciones, a medida que la presión tributaria vaya aumentando, se pueden ir revisando, ¿no es cierto?, algunos impuestos. ¿Para qué? Para ir acrecentando el peso de los impuestos directos.